la ayudantía 6 y va a abarcar todo lo relacionado con la transformada de Laplace en esta ayudantía, ¿ya? Lo que tienen que saber primero es que la transformada de Laplace se le puede aplicar a cualquier función en el tiempo o sistema. Este sistema, función en el tiempo, puede estar descrito por ecuaciones diferenciales, por gráficos, etc. Y bueno, viene siendo casi lo mismo que Fourier. Si ustedes recuerdan, Fourier llevaba la representación de una función del tiempo, la llevaba a una función en frecuencia de omega o j omega. ¿Bien? Y ahora lo que hace Laplace es lo mismo, ¿cierto? Representar la función del t mediante un s, y el s vendría siendo igual al j omega. Pero la diferencia que tiene la transformada de Laplace con la transformada de Fourier es que la transformada de Laplace considera, bueno, amplía su dominio y considera las condiciones iniciales, lo cual no estaba considerado en la transformada de Fourier. Por lo cual ahora la transformada de Laplace sí considera las condiciones iniciales del sistema. Por lo tanto, es más preciso. Y esta transformada de Laplace se usa bastante en la carrera de nosotros, ingeniería eléctrica o electrónica, en circuitos de segundo orden, de primer orden, etcétera. Se usa bastante en teoría de circuitos. Ya, entonces vamos a partir con un ejercicio. El primer ejercicio era, a ver por aquí. Ya, el primer ejercicio era aplicar la transformada de Laplace al sistema. Entonces, si nosotros miramos nuestra tablita y le queremos aplicar la transformada de Laplace a una ecuación diferencial, tenemos que mirar esta parte. La derivada de orden mayor d a la k, la derivada de orden k. Se le aplica esto que ven aquí. Bien. Y esto, bueno, lo va a aplicar sencillo. Aplicamos la transformada de Laplace a la ecuación, bueno, al primer término, quedaría s al cuadrado por i de s menos s por i de 0 menos, aquí si se fijan, se va restando un orden y luego se resta otro orden, s a la 0, por lo tanto queda un 1 y se suma el orden de la condición inicial. La condición inicial antes era de orden 0 y ahora es de orden 1. Y eso sería la transformada del primer término. Luego vamos con la transformada del segundo término. Sería s por i de s menos s a la 0 por i de 0. Luego vamos con la condición inicial de el tercer término, sería 21 por s, aquí todo eso, 21 por s por i de s. Y esta no tiene condición inicial, si ustedes ven en la tabla, sí tiene, no tiene. Si ustedes ven en la tabla, no tiene condición inicial, está el i de t de orden 0, ¿ok? Por lo tanto se aplica directamente a la transformada. Y luego lo mismo para la entrada, pero en el caso de la entrada es que la entrada no tiene condiciones iniciales, pues las condiciones iniciales se representan en función de la salida. Y la entrada no se relaciona con condiciones iniciales. Por lo tanto aquí aplica la transformada directamente. Sería s por u de s más 2 por u de s.
Y aquí yo me equivoqué. Como es derivada de orden 0, no se coloca el S. Por lo tanto, se aplica directamente la transformada. Los S se colocan para representar el orden de la derivada en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, bien, ahí tenemos aplicada la transformada. Luego nos piden determinar la función de transferencia. HDS con, bueno, con condiciones iniciales igual a 0. Pero siempre que les piden determinar HDS, deben tener en cuenta que siempre para determinar HDS las condiciones iniciales son 0. Y esto es súper importante porque a veces el sistema le entrega condiciones iniciales con algún valor. Pero cuando les piden determinar la función de transferencia, ustedes tienen que considerar las condiciones iniciales igual a 0 para determinar la función de transferencia. Ok, si ustedes recuerdan, la función de transferencia era la relación de la salida partido en la entrada. Y eso es lo que vamos a determinar ahora. Vamos a ocupar la expresión que usamos arriba, S cuadrado por I de S. Y aquí, bueno, como las condiciones iniciales son 0, esto se omite. Bien, son 0. Luego tenemos más 10 por S por I de S. Y aquí tenemos 0 porque las condiciones iniciales son 0. Luego tenemos más 21 I de S. Y al otro lado tenemos S más 2 por U de S. Y factorizamos por I de S. Factorizado por I de S nos quedaría S cuadrado más 10S más 21. Y si ustedes analizan, bueno, esta parte viene siendo lo mismo que esta parte de la izquierda de la ecuación diferencial. Y esta parte viene siendo lo mismo que esta parte. Lo que relaciona la derecha de con la derecha de la ecuación diferencial con la entrada. Si ustedes se fijan aquí, los S representan los S en función de Laplace. Al llevarlo al dominio del tiempo representan las derivadas de la salida en función del tiempo. S cuadrado, derivada de orden 2. Aquí tienen un S a la 1, derivada de orden 1. Aquí no tienen S, por lo tanto no es derivada. Y lo mismo aplica para los S relacionados con la entrada. Como tenemos un S a la 1, tenemos solo una derivada en la entrada. Y luego, como no tenemos derivada, o sea, no tenemos S, no tenemos derivada en el tiempo. Bien, eso es más o menos la relación que tienen los S con la función del tiempo. Seguimos entonces resolviendo el ejercicio. Y aquí, bueno, como tenemos el U de S multiplicando al otro lado, lo tiramos dividiendo, ¿cierto? Y lo que está multiplicando al I de S lo tiramos dividiendo también. Y de esta forma quedaría arriba S más 2, abajo S cuadrado más 10S más 21. Y eso vendría siendo la función de transferencia. Bueno, y ustedes pueden aplicar la función de transferencia directamente sabiendo la relación de esto. Si ustedes analizan aquí la función de transferencia, arriba en el numerador va los S o todos los que están relacionados con la entrada, y abajo va todo lo relacionado con la salida.
relacionado, no es que sea esto mismo, ¿ok? Y si ustedes aplican eso, bueno, ustedes miran eh, y la parte de la entrada, lo que está relacionado es una derivada de orden 1, por lo tanto pongo un S, y una derivada de orden 0, por lo tanto pongo I por 2, por lo tanto pongo el término lineal nomás, o sea, el término continuo en el numerador, y luego en el denominador, como si está relacionado con la salida, tenemos una derivada de orden 2 más 10, una derivada de orden 1 más 21, el término que relaciona la función sin derivar. Y así ustedes lo aplican directamente y encuentran la función de transferencia. Luego el otro ejercicio, tenemos el C y nos piden determinar la respuesta para una entrada, bueno, la respuesta a una entrada de impulso. Para hacer eso, bueno, ustedes tienen que aplicar la transformada del impulso, y la transformada de Laplace, perdón, del impulso es 1. Ustedes miran la tablita. La transformada del impulso en frecuencia es 1 siempre. Y aquí yo les voy a explicar algo. ¿Por qué la transformada en frecuencia es 1? Porque como el impulso es una flechita que representa varias amplitudes en función del tiempo, eso al llevarlo al dominio de Laplace o de frecuencia, el impulso se representa mediante un 1. ¿Por qué? Porque de esta forma se ve reflejada todas las frecuencias de un sistema, por lo tanto así se representa el impulso en frecuencia. Esto se usa bastante, la respuesta de impulso se usa bastante para conocer las características de un sistema. Si ustedes están ante la presencia de un sistema que no conocen, en un circuito de segundo orden, por ejemplo, ustedes le aplican, bueno, le aplican una entrada abarcando un barrido de frecuencias, así, un barrido de frecuencias. Eso quiere decir que están aplicando la respuesta a una entrada de impulso, y van a obtener la respuesta a una entrada de impulso, que va a ser igual al HDS. ¿Por qué? Porque la entrada, como la transformada del impulso es un 1, la entrada es un 1, y eso se reemplaza directamente en la función de transferencia. Como ustedes tenían I de S partido en 1 de S, arriba tenían S más 2, abajo S cuadrado más 10S más 21. Y luego para encontrar el I de S tienen que tirar multiplicando el S más 2, ¿cierto? Tiran multiplicando el U de S, pero como el U de S vale 1, entonces queda la respuesta que es igual al HDS. Eso aplica para toda la entrada de impulso. ¿Bien? Entonces aquí se demuestra que usted al aplicar, bueno, prácticamente en la práctica, usted al aplicar una entrada de impulso, un barrido de frecuencia, pueden conocer las características de su sistema. Esta característica está representada por el HDS. El HDS le entrega las características de su sistema, o lo que en función del tiempo viene siendo la ecuación diferencial. Y si ustedes conocen el HDS, pueden conocer la ecuación diferencial del sistema.
Eso, la entrada de impulso o la respuesta de entrada de impulso les va a ser de bastante utilidad para conocer un sistema que no conozcan, en electrónica o lo que sea. Luego tenemos, eh, como nos pidieron IDT en el tiempo, tenemos que calcular IDT en el tiempo. Entonces vamos a calcular IDT en el tiempo. Tenemos que factorizar arriba y abajo, ¿cierto? Aquí factorizamos por 7 y 3, ¿cierto? Si yo sumo 7 más 3 me da 10 y si lo multiplico 7 por 3 me da 21. Por lo tanto está bien. Y luego aquí se le aplica la transformada inversa de Laplace para obtener el IDT. Pero antes de aplicar eso, bueno, así mismo no lo pueden aplicar, tienen que aplicar fracciones parciales primero. Entonces lo llevamos a fracciones parciales. Tenemos un A, ¿cierto? Partido en S más 7 más un B partido en S más 3. Luego, para determinar el A, debemos evaluar la función en menos 7, lo mismo que hacíamos en Fourier, y omitir este término. Por lo tanto, si evaluamos la función en menos 7, nos queda menos 7 más 2, menos 7 más 3. Y nos queda arriba más menos 5 menos 4. Eso sería 5 cuartos. Luego, para aplicar, o sea, para conocer el B, tenemos que evaluar la función en el punto crítico del denominador del B, y vendría siendo el menos 3. Por lo tanto, si evalúo el menos 3 en la función y no considero ese, nos quedaría menos 3 más 2, abajo menos 3 más 7. Por lo tanto, arriba me quedaría menos 1 y abajo nos quedaría 4, menos 1 cuarto. Y reemplazo directamente en la expresión. Y entonces 5 cuartos por 1 por S más 7 menos 1 cuarto por 1 por S más 3. Y ahora sí puedo aplicar directamente la transformada inversa de Laplace. Y si aplico la transformada inversa de Laplace, obtengo la función en el tiempo. Y ustedes miran la tablita de transformada, es lo mismo que en Fourier. Cuando tienen un denominador con S, es una exponencial. Bien. Es una exponencial. Por lo tanto sería 5 cuartos por Euler a la menos 7 menos 1 cuarto por Euler a la menos 3. 3t. ¿Ven? Aquí está definido con menos, por lo tanto, como aquí tenemos más, se invierte el signo al transformarlo en Euler. Luego, vamos con la respuesta a un escalón. MiuDT. Utilizamos la misma función de transferencia. Tanto era S más 2 por S más abajo S más 7, S más 3. Y si yo quiero obtener la respuesta, paso multiplicando la entrada, ¿cierto? Que ahora cambia la entrada. Tengo que aplicarle la transformada de Laplace al escalón. Y eso vendría siendo, la transformada de Laplace del escalón vendría siendo 1 partido en S. Por lo tanto, reemplazo el U de S por 1 partido en S.
Y ahora tengo que aplicar fracciones parciales, el mismo procedimiento anterior. Mezclamos un A más un B más un C. Y luego para obtener el A, evalúo en el punto crítico del A, que haría menos 7 más 2, menos 7 más 3 por menos 7. Ahora cambia la función porque ya se agregó un S abajo, por lo tanto hay que considerarlo. Y menos 7 más 2 sería menos 5. Aquí sería menos 4 por menos 7, 28. Luego para el B, evaluamos el punto crítico que es menos 3. Menos 3 más 2 entonces. Y aquí me equivoqué, creo. No, está bien. Evaluamos el punto crítico de menos 3. Omitimos el mismo factor. Por lo tanto nos quedaría menos 3 más 7 por menos 3. Sería entonces arriba menos 1, abajo 4 por menos 3. Sería entonces 1 partido en 12. Luego para obtener el C, tenemos que evaluar en el punto crítico que es 0, porque esto se indetermina en 0. Por lo tanto nos queda 2 abajo 7 por 3 y el S lo omitimos. Por lo tanto nos queda 2 partido en 21. Reemplazamos entonces los valores respectivos. Nos queda 5 partido en 28 más un 12avo más 2 partido en 21 por 1 partido en eso. Y de esta forma podemos aplicar directamente la transforma inversa. Y si es así, obtenemos la función en el tiempo y aplicamos lo mismo anterior. Como estos son S más algo o S menos algo, son Euler. Aquí no se considera un Euler y un escalón. Si ustedes miran la tablita, en la tablita no se considera. Y aquí tenemos 1 más 12avo por Euler a la menos 3t más 2 partido 21 por el escalón. Y bueno, si miramos el escalón se define como 1, por lo tanto ponemos por 1 nomás. Y luego nos pide la respuesta para una entrada U de t menos U de t menos 2. Y como ustedes ya calcularon la respuesta de escalón, simplemente tienen que... Bueno, aquí le vamos a poner G de t. Le voy a poner G de t. G de t para representar que esa es la respuesta de escalón. Y para encontrar la respuesta para esta entrada, tienen que restarle a la entrada, o sea, la respuesta original de escalón, la misma respuesta pero desplazada en 2. Eso es por invariancia en el tiempo y linealidad. ¿Por qué invariancia en el tiempo? Porque una respuesta de escalón va a tener el mismo comportamiento para cualquier instante en el tiempo. Por lo tanto, si yo tengo la respuesta de escalón, yo puedo desplazar esa respuesta y me da la respuesta a esta misma entrada. ¿Okay? Entonces, no hay mayor detalle aquí para analizar. Aquí no la vamos a calcular porque simplemente es trabajo matemático, pero tienes que aplicar esto. Okay.
Luego para la b, que tiene una entrada con un Euler a la menos 2t. Luego el I de S era S más 2, S más 7, S más 3. Entonces aquí tenemos el I de S, ¿cierto? Y pasamos multiplicando la entrada. Luego tengo que encontrar la transformada de Laplace del Euler. Transformada de Laplace del Euler, y eso es 1 partido en S menos A. Por lo tanto sería 1 partido en S más 2. Y si eso yo lo llevo a la respuesta, me quedaría S más 2, S más 7, S más 3 por 1 partido en S más 2. Aquí simplifico esto. Reemplacé el U de S, ¿cierto? Y simplifico los valores correspondientes. Que entonces 1 partido en S más 7 y por S más 3. Y para obtener, bueno, aquí tengo que aplicar fracciones parciales. Sería S más S partido en, o sea, A partido en S más 7, al otro lado más B partido en S más 3. Entonces para encontrar el A, evaluamos el punto crítico, nos quedaría entonces 1 partido en menos 4. Luego para encontrar el B, nos quedaría 1 partido en 4. Y entonces reemplazamos el I de S, nos quedaría menos un cuarto por 1 partido en S más 7 más un cuarto por 1 partido en S más 3. Y aquí ustedes aplican la transformada inversa de Laplace, obtienen la función en el tiempo y aplican la transformada correspondiente. Y aquí me equivoqué. Está bien. Está bien. Y esa sería la transformada inversa de Laplace. Luego vamos a realizar otro ejercicio. Vamos a analizar un ejercicio gráfico. No tengo más espacio. Entonces, tenemos un gráfico un f de t en función del tiempo y tenemos una función de este estilo, una rampa, ¿cierto?, que sube en 1 hasta el 2, luego sigue una constante, luego baja otra rampa o una pendiente, punto 4 hasta el punto 5. Aquí llega al 2. Entonces el ejercicio les pide determinar la transformada de Laplace de esa función.
Bien, entonces ¿cómo lo pueden hacer? Primero debemos representar el f de t en función del tiempo, para luego aplicar la transformada de Laplace. Entonces el f de t, tenemos que en el 1 se activa una rampa, ¿cierto? R de t menos 1. Luego se sigue hasta el 2, ¿cierto? Y en el 2 se resta otra rampa, R de t menos 2. Y sigue constante, ¿cierto? Esta rampa seguiría así, pero como se le resta el R de t menos 2, seguiría constante. Bien. Y aquí es pendiente de 2 por el 2. Aquí también es pendiente de 2. Y luego en el punto 4 tenemos que se resta una pendiente de 2 también. ¿Por qué? Porque llega del 2 al 0 en un instante de tiempo, o sea, del 4 al 5. Por lo tanto se pone el 2. Entonces tenemos menos 2r de t menos 4 más, esta vez, para contrarrestar el menos, más 2r de t menos 5. Entonces así como está, ustedes directamente no pueden aplicar la transformada de Laplace. ¿Por qué? Porque no conocemos la transformada de Laplace de una rampa. Entonces lo que podemos hacer aquí es derivar la función. Derivar la función del tiempo de f de t, y si nosotros derivamos, obtenemos, bueno, la derivada de la rampa es un escalón, nos quedaría entonces 2 por mu de t menos 1, la primera derivada del primer término. Ahora vamos con el otro término, nos quedaría menos 2 por mu de t menos 2. Luego tenemos menos 2 mu de t menos 4 más 2 mu de t menos 5. Y ahora sí, nosotros conocemos la transformada de un escalón. Ustedes miran la tablita, la transformada de un escalón es esto. ¿Ok? La transformada de un escalón en función de, o sea, en Fourier, o sea, en Laplace, es una exponencial partido en S. ¿Ok? Entonces le aplicamos la transformada de Laplace a esto. Queda, debemos aplicarla a ambos lados. Si esta es una derivada, tenemos f de s. El otro que tienen que considerar aquí, esto lo entrega el ejercicio, condición inicial es igual a 0. Entonces tenemos s por f de s, ¿cierto? Derivada de primer orden. Y aplicamos la transformada de Laplace al otro lado. Quedaría entonces 2 por Euler menos 1 de s partido en s, ¿cierto? Esa es la transformada. Y ustedes aquí se dan cuenta el desplazamiento en el tiempo, eso al llevarlo al dominio de frecuencia o en Laplace, viene siendo una exponencial a la s, elevado al mismo desplazamiento. Okay, aquí como estaba desplazada en 1, eso se transforma Euler a la menos 1. Luego tenemos menos 2 por Euler a la menos 2s partido en s. Luego tenemos menos 2 por Euler a la menos 4s partido en s, más 2 por Euler a la menos 5s partido en s. Seguimos abajo. Para obtener la transformada de la función original debemos despejar el f de s. Entonces si despejamos el f de s nos queda 2 por Euler a la menos s partido en s cuadrado menos 2 por Euler a la menos 2s partido en s cuadrado menos 2 por Euler a la menos 4s partido en s cuadrado y más 2 por Euler a la menos 5s partido en s cuadrado. Y esa vendría siendo la transformada de ese gráfico, la transformada de Fourier. Luego vamos a hacer otro ejercicio, el último.
Y en este ejercicio nos entregan una respuesta de impulso que está definido de esta forma. Ese es un mu de t, un escalón. O sea, quiere decir que eso es válido para todo t mayor que 0. Ok. Para todo t mayor que 0. Lo es lo mismo que multiplicar por un escalón. Y entonces nos entregan una respuesta de impulso y nos piden determinar el HDS, la función de transferencia. Y luego para obtener la función de transferencia, si ustedes recuerdan, como les dije en el primer ejercicio, cuando nosotros aplicamos una entrada de impulso, eso al llevarlo al dominio de Laplace abarca todas las frecuencias. Es un 1, ¿cierto? Abarca todas las frecuencias en ese. Como abarca todas las frecuencias, se obtiene como respuesta un h de t, o lo que es en Fourier un HDS, o IDS, con UDS igual a 1. ¿Por qué? ¿Por qué UDS igual a 1? Porque la transformada del impulso es UDS igual a 1. Entonces nosotros al aplicar una entrada de impulso obtenemos como respuesta la función de transferencia. Y si le aplicamos nosotros la antitransformada de Laplace, L a la menos 1, obtenemos la respuesta impulso en el tiempo. Entonces nosotros para obtener la función de transferencia solo debemos aplicar la transformada de Laplace al h de t. Si nosotros aplicamos la transformada de Laplace, obtenemos el HDS o IDS con UDS igual a 1, ¿cierto? Entonces obtenemos el HDS y de esa forma nos queda un medio por 1 partido en S más 1 menos un medio, ¿cierto? Por 1 partido en S más 3. Arreglamos un poquito aquí, nos queda entonces HDS S más 1, un medio ahí arriba, menos un medio partido en S más 3. Mínimo como múltiplo abajo en el denominador. Si aplicamos eso, entonces nos queda medio por S más 3 menos un medio por S más 1. Ya entonces que el HDS va a ser un medio por S más 3 medios menos un medio por S menos un medio. Y abajo nos queda S más 1 por S más 3. Y luego sumamos arriba términos semejantes. Nos queda entonces un medio menos un medio, 0. Se van los S, por lo tanto tenemos solo 3 medios menos un medio. 3 medios menos un medio es 2 partido en 2, por lo que es 1. Sería entonces S más 1 por S más 3. Todo esto, el ejercicio especificaba condición inicial igual a 0. Por eso pudimos aplicar todo esto, si no, no se podría.
Entonces, tenemos entonces que el h de s va a ser s cuadrado, ¿cierto? La suma de esos dos sería 4s y más la multiplicación, más 3. Y arriba 1. Entonces ahí tenemos la función de transferencia del sistema. Y luego el ejercicio nos pide determinar la ecuación diferencial del sistema, EDS. La EDS. Y para determinar la EDS, como bueno, tiene que hacer el proceso inverso para obtener la función de transferencia. Si ustedes recuerdan, el denominador está relacionado con la salida y el numerador está relacionado con la entrada. Y así lo aplican directamente. Como es s cuadrado, tenemos derivada de orden 2. Luego tenemos más 4, derivada de orden 1 por ls de orden 1 o a la 1. Derivada de orden 1 más 3 por s a la 0, por lo tanto nos queda simplemente 3i de t. Y al otro lado tenemos solo la entrada. ¿Por qué? Porque no tenemos s. U de t. Y de esta forma nos queda la ecuación diferencial del sistema.